Y hoy nos toca el capítulo 21 de Génesis, capítulo 21, desde el 1 hasta el 7. Y los que pueden se ponen en pie para tener la palabra del Señor leída. Dice así la palabra del Señor. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Padre Santo, qué hermoso es cantar que tú cumples tus promesas y que vivimos por fe y no por ver. Y este pasaje bíblico es un ejemplo grande de vivir por fe y no tan solo por ver. Y te damos gracias por cumplir tu promesa, por confirmar tu pacto, Padre mío, por traernos aquí, Padre mío, a esta iglesia para adorarte. Dios eterno, te alabamos, te glorificamos, porque tú eres un Dios que cumple tus promesas. Y en esta noche, Padre mío, te agradecemos por todos los himnos que hemos entonado para tu gloria y para nuestra edificación. Pues cada vez que te alabamos, nosotros salimos edificados, Padre Santo. Gracias por esa oportunidad. Gracias, Padre mío, por los niños que nos das, los jóvenes que nos das, Padre Santo, en esta noche. Y como te ruego, Padre mío, que por fe, Padre mío, podamos nosotros comprender, Padre mío, tus promesas, tu pacto, Padre Santo, y vivir para ti. Padre, te ruego que una vez más, que las palabras que salgan de mi boca y la meditación en cada corazón sean para tu gloria, Padre mío, que sea de tu aprobación, Padre mío, que nosotros podamos salir edificados y aplicar, Padre Santo, vivir la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos y hermanas. Es bien interesante que el título del mensaje de hoy está relacionado al coro del himno que nuestro hermano escogió como último, que es cumpliendo la promesa, el cumplimiento de la promesa de Dios. Y vamos a hablar sobre eso hoy. Pero yo quiero decirles algo sobre toda esta serie de Abraham. Hay 3 temas importantes y que usted va a ver en toda la serie. Va a ver la promesa, va a ver el pacto y va a haber fe. 3 cosas importantes: promesa, pacto y fe. Y Dios comienza llamando a Abraham, pero Dios hace la promesa de una tierra y de una descendencia. Dios hace un pacto y ese pacto, esa promesa que hace Dios, Abraham tenía como unos 75 años en el capítulo 12 cuando Dios le hace la promesa. Y tuvo que esperar 25 años más o menos. Y ahora llegamos al capítulo 21
donde se cumple la promesa de la descendencia. Y vamos a ver ahora el nacimiento de Isaac, que es lo que llamo el cumplimiento de la promesa que Dios hace a Abraham. Hermanos, y cada vez que Dios cumple su promesa, vamos a ver tres cosas. Siempre hay tres cosas, lo usted lo ve en su vida, y vamos a verlo en el pasaje de hoy. Hay tres cosas que siempre pasan cuando vemos el cumplimiento de la promesa de Dios. Lo primero es que el cumplimiento de una promesa de Dios nos trae paz. Cuando Dios cumple su promesa, cuando vemos ese cumplimiento de lo que Dios está haciendo, trae paz a nuestras vidas. Pero también el cumplimiento de una promesa de Dios involucra fe, porque las promesas, para ver eso, para ver ese cumplimiento, tiene que tener fe. Y esa fe también no tan solo la vemos en el proceso del cumplimiento de la promesa, sino también cuando se cumple una promesa, la fe se nos afirma. Y finalmente, cuando vemos el cumplimiento de esa promesa, nos da gozo. Y esos tres temas lo vamos a ver en este pasaje corto, pero con una profundidad grande, cuando Dios cumple sus promesas. Hermanos, cada año que pasa, usted puede ver Dios cumpliendo su promesa. Usted dice, bueno, ¿cómo yo voy a sobrevivir en esta sociedad? Voy a tener un trabajo, voy a tener lo suficiente para vivir. A veces uno se preocupa mucho, pero al final uno se da cuenta, después que pasa el año, uno dice, ay, tanto que me afané, pero Dios cumplió con su promesa, porque Dios ha estado conmigo todo este año. Entonces cada vez que pasa el año, usted se da cuenta, wow, Dios cumple con su promesa. En ese momento que usted pensaba, bueno, ¿y dónde voy a conseguir el sustento de mi familia? ¿Dónde y cómo voy a resolver este problema o esta situación? Y Dios, en su gracia, cumple con sus promesas de estar siempre con nosotros, de guiarnos, y nos ayuda en esos momentos difíciles. Pero al principio no lo vemos, pero es cuando Dios abre nuestros ojos y podemos ver ese cumplimiento de su promesa, que Él siempre va a estar con nosotros, no nos va a dejar, no nos va a desamparar. Entonces eso nos trae paz, nos aumenta la fe y nos trae gozo. Y eso yo quiero explicar aquí en este pasaje bíblico. Hermanos, fue un proceso que fue paulatinamente progresando en la vida de Abraham. No fue algo que fue rápido. Nosotros queremos las cosas rápidas. Cuando usted lee la vida de Abraham, usted dice, bueno, pero pasó todo rápido. No, hermanos, fueron 25 años. 25 años antes de que se cumpliese la promesa. Entonces, en el versículo 1 nos dice, y yo quiero que ustedes vean cómo eso trae paz a Sara y a Abraham. Visitó y miren cómo Dios trabaja. Dice, visitó a Sara, como le había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Fíjense en esos verbos. Visitó a Jehová a Sara como ya le había dicho, e hizo Jehová con Sara como le había hablado. O sea, lo que está haciendo Dios aquí con Sara es hacerle recordar la promesa de Dios que Él hizo. Dijo, mira, yo vengo a ti como te había dicho y te estoy haciendo lo que ya yo te había prometido. Yo
me pongo a meditar en este pasaje bíblico, porque una de las cosas que nosotros cristianos batallamos es si Dios nos está hablando o si Dios no nos está hablando. Y yo recuerdo cuando estaba en el seminario, muchos estudiantes saber, bueno, es que Dios me llamó o Dios no me llamó para el ministerio. Y me puse a pensar en este pasaje bíblico porque es la duda que viene, si Dios llamó, si Dios me dijo que tenía que estar en este lugar, y muchos se frustran. Pero esto me dice que si Dios realmente habló, que si Dios fue realmente el que hizo el llamado, entonces Él va a cumplir con su promesa, Él va a cumplir con lo que Él ha prometido. Que nosotros no nos tenemos realmente que preocupar, porque Él va a cumplir con lo que Él ya ha hecho. Entonces, cada vez que hay esa desesperación sobre si Dios va a cumplir, si Dios realmente me ha hablado o no, si me pongo a pensar en este pasaje bíblico, ¿es que Dios realmente ha hablado y te ha prometido? ¿Es que Dios realmente te ha llamado? Y esto va con toda la iglesia, mis hermanos. ¿Es que Dios nos ha llamado a servirles? ¿Es que Dios nos ha llamado a estar aquí? Pues si Dios nos ha llamado, Él va a cumplir con lo que Él ha prometido, con lo que Él nos ha dicho. Entonces, lo que vemos aquí es que cuando se cumple lo que Dios promete, eso nos da paz. Y nos dice que Sara concibió y dio en su vejez, como Dios, en el tiempo que Dios le había dicho. Entonces vemos nosotros, Dios visita como Él había dicho, Dios hace como Él había dicho, y Dios hace que Sara concibiese en el tiempo que Dios le había dicho. Entonces todo esto, hermanos, nos trae a nosotros paz. Es como en el tiempo de Dios, como Él quiere, Él va a cumplir su promesa del llamado que hizo Abraham. Él va a hacer lo que Él quiere, como Él ya lo había prometido. O sea, que Dios no es como nosotros, que nosotros hacemos promesas, nosotros mentimos, nosotros fallamos, pero Dios cumple con su promesa. Y ese cumplimiento de la promesa nos trae paz. Yo quiero leerles a ustedes el libro de Números. Y este es un pasaje para mí favorito. Quizá ustedes lo sepan. Números capítulo 23. Y escuchen lo que dice este pasaje bíblico. Números 23, versículo 19. Y esto tiene que ver con un Dios que cumple sus promesas. Dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Esto es tan importante. Dios cumple sus promesas. Y cuando Dios cumple sus promesas, mis hermanos, eso genera paz. Y cuando nosotros estamos anclados en sus promesas de que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que Él no nos va a dejar, no nos va a desamparar, su promesa son fieles. Y aquí me dice que Él no es como nosotros mentimos, nosotros nos arrepentimos, nosotros cambiamos. Pero dice que Dios no, que Dios no cambia. Él no cambia lo que nos ha prometido. Entonces, en el libro de Pedro también, en el capítulo, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, nos habla de esas promesas maravillosas que Dios tiene para con nosotros, que son fieles. Entonces, las promesas de Dios, su cumplimiento, traen una paz tan grande a nuestras vidas. Hermanos, cuando nosotros
Vemos la fidelidad de Dios en el pasado, como cuando uno pensaba como que no íbamos a conseguir esa cosa que pedíamos, entonces Dios en su misericordia nos ayuda. Tenemos que mirar al pasado porque Él ha cumplido como nos ha dicho, Él ha actuado como Él nos ha dicho y Él ha actuado en el tiempo que nos ha dicho. Es ese proceso que es tan difícil para nosotros como cristianos, como seres humanos. Nos desesperamos, no tenemos paciencia. Hermanos, no tenemos nada de paciencia, nos desesperamos. Porque nosotros queremos el cumplimiento rápido. Recuerden que aquí dice, en el tiempo de Dios, como Él había dicho. Él lo hizo como lo había dicho. Él visitó como Él lo había dicho, porque Él cumple con sus promesas. Ahora, la segunda cosa que pasa cuando vemos el cumplimiento de la promesa de Dios es la fe. Y los siguientes versículos de Génesis 21, vamos a ver sobre la fe de Abraham. Versículos 3, 4 y 5 nos hablan de esa fe de Abraham. Y nos dice que Abraham comenzó dando el nombre que nació a Sara, el hijo, le llamó Isaac. Y la cuestión es, ¿por qué Isaac? ¿Por qué no le llamó Abraham Jr.? ¿Por qué no le llamó otro nombre? Pero fue Isaac. Una vez más, es un ejemplo de fe, porque fue lo que Dios le dijo, que su nombre será Isaac, que significa risa. Ya Dios le había hablado. Entonces, por fe, Abraham entonces le pone como nombre Isaac. Lo que es esto tiene que ver es como el hijo de la promesa. Yo estoy haciendo lo que Dios me ha prometido, entonces yo estoy respondiendo a la promesa del Señor con el nombre de Isaac, que ya Dios me había dicho. ¿Recuerdan en el capítulo 18 cuando Dios le dijo una de las cosas del nombre? Ahora, una segunda cosa de la fe de Abraham es que él no tan solo le dio el nombre a su hijo, pero también que él circuncidó a Abraham, a su hijo Isaac, en los 8 días, como Dios le había mandado. Ustedes ven, aquí vemos obediencia, fe y obediencia. Abraham, recuerden en el capítulo 18 la importancia de la circuncisión. Entonces él hizo eso como una señal del pacto por fe. Recuerden que hablamos de eso, que inclusive circuncidó a su hijo Ismael, porque él quería demostrar la fe, la obediencia que tenía en Dios. Entonces, ese cumplimiento de la promesa que Dios le da, entonces también fortaleció la fe de Abraham. Fortaleció la fe de Abraham en gran manera, porque Abraham, de 100 años, como nos dice aquí la Escritura, eso le hizo ver a él cuán grande es Dios, que a sus 100 años le da la oportunidad de concebir con Sara, porque la promesa fue con Sara, no fue con otra, sino con Sara, y Sara con 90 años, a los 90 años. O sea que eso es una cuestión de fe. Hermanos, era imposible, totalmente imposible. Y Dios hizo de lo imposible posible aquí. Entonces Abraham aumenta su fe porque él puede ver que a los 100 años Dios opera, Dios trabaja. Pero ustedes ven la parte de Abraham, él hizo como Dios le había mandado. Él hizo como Dios le había dicho. Hermanos, esta parte es tan importante para nosotros porque ustedes saben que muchas veces uno
se debilita en la fe, cuando uno espera y las cosas como que no le funcionan a uno cuando uno quiere, entonces uno comienza a dudar, uno comienza a decepcionarse de la vida. Y uno se olvida que lo que Dios está haciendo es un proceso para que mi fe se fortalezca, para que mi fe crezca. Y que en ese proceso yo tengo que seguir confiando en el Dios que hizo la promesa. Y cuando Él cumple la promesa, entonces yo tengo que hacer de mi parte y cumplir con el pacto que ya Él ha establecido conmigo, porque parte de esa promesa, ese cumplimiento de la promesa, es que yo pueda por fe confiar y hacer la parte del pacto. Entonces Él circuncida a su hijo, Él le pone el nombre, pero Él recuerda su edad, 100 años, 100 años. Y para eso pasar, esos 100 años le hace ver a Él cuán grande es Dios, y eso me aumenta la fe, porque en los 100 años Dios hace una obra sobrenatural. Entonces, el cumplimiento da paz, el cumplimiento me da fe, y por medio de esa fe yo puedo ver lo grande que es mi Dios. Pero ahora viene el tercer elemento del cumplimiento de la promesa de Dios, el versículos 6 y 7, y esto con Sara y con Abraham. Ahora Sara dice lo siguiente: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. En otras palabras, ella tiene gozo. Ella tiene gozo porque Dios cumplió con la promesa de que va a proveerle de ese hijo cuando ella estaba tan vieja, 90 años. Eso da risa, mis hermanos. Si usted lee eso y dice, eso da risa. ¿Cómo es posible que a los 90 años? Recuerden que ella se rió, quizás de incredulidad, que eso era imposible, y ahora ella se ríe. Es una risa de regocijo, una risa de gozo, porque Dios, como lo había dicho, cumple con su promesa. Y ella dice, pero ¿cómo es posible? ¿Quién iba a decir? ¿Quién iba a pensar que siendo nosotros tan viejos y acabados, sin nada, que Dios nos da un hijo en nuestra vejez? Y la palabra vejez, una otra vez repetida, porque la palabra vejez aquí tiene que ver con imposibilidad. Y Dios, en su gracia, hace una obra maravillosa que trae al corazón de Sara paz, gozo, fe, le aumenta la fe a Abraham, a Sara, porque eso es lo que hace Dios cuando Él cumple con sus promesas. Cuando vemos ese cumplimiento, vemos a un Dios que nos hace reír, que nos da gozo. Cuando parece imposible, cuando todo va en contra de nosotros, Dios nos dice, yo voy a cumplir tu promesa, tú sigue confiando, porque tú vas a ver el gran gozo que vas a sentir cuando tú sigues confiando en el Dios que hace la obra, en el Dios que tiene su tiempo, en el Dios que nos visita como Él nos ha hablado. Yo pienso que cada uno de nosotros, de una u otra manera, puede experimentar ese cumplimiento, porque Dios nos ha llamado, mis hermanos. Hermanos, Dios nos ha tocado para ser cristianos, Él nos ha llamado. Y es una manera que yo digo de ver ese cumplimiento de Dios, de su obra, de su promesa. Él nos promete que el que le cree en Él tiene la vida eterna y no pasará
a condenación, no pasará a muerte, sino que tiene vida en Jesucristo. La promesa que si permanecemos en Él, vamos a dar fruto, la promesa que Él está siempre con nosotros. Entonces Dios cumple su promesa en el momento mismo que nos toca para que le sigamos, para que seamos cristianos. En ese momento Dios cumple su promesa de salvación en nuestras vidas. Hermanos, y como Él está siempre con nosotros, usted va a experimentar a un Dios, y fíjense cómo pasó con Abraham y con Sara, el cumplimiento de esa promesa. Pero en nuestras vidas, mis hermanos, Dios envía a su Hijo, Jesucristo, para que usted y yo tengamos vida y podamos gozar de esa promesa de salvación, que todo el que cree, como leía el hermano en el capítulo 1 de Juan, ¿verdad? Cómo Él vino como luz para darnos vida, la promesa de vida eterna. Y hermanos, y cuando nosotros recibimos esa gran bendición, entonces tenemos paz, tenemos gozo y nuestra fe aumenta. Esta historia para mí es tan importante. Estos 7 versículos son tan importantes porque es Dios cumpliendo en grande la promesa que le hizo a Abraham hace 25 años, cuando le dijo: deja a tu tierra, a un lugar que yo te voy a dar, haciendo algo, hermano, sobrenatural, para que Abraham y Sara pasasen a la historia como el gozo que recibieron en el cumplimiento de la promesa, la paz que recibieron cuando vieron cómo Dios, como había dicho, como les había dicho, ha cumplido, cómo Dios les aumenta la fe. Hermanos, a menudo nosotros estamos batallando en esta vida y con diferentes oposiciones, diferentes cosas que estamos batallando en la vida, y uno se olvida que el Señor nos dice como hijos. Él nos dice como hijos que Él va a estar con nosotros. Él es nuestro Padre Celestial. Él es nuestro amigo fiel, nuestro Padre Celestial. Y Él, en su gracia, nos dice que va a estar todo el tiempo con nosotros. Todo el tiempo. Y esa promesa de nuestro Señor, entonces nos da esa paz, nos da esa fe y ese gozo. Hermanos, en esta etapa de la vida de Abraham y de Sara, ellos pudieron ver cómo Dios finalizó ese proceso desde el principio, que parecía, hermano, tenían que dejar su tierra, tenían que dejar su parentela, un lugar que Dios les iba a mostrar, y después que iban a tener una descendencia, y que esa descendencia, Isaac, iba a ser el hijo de la promesa. Y aquí llega, mis hermanos, el tiempo del cumplimiento de esa promesa maravillosa. Como les digo, y como les leí en el libro de Números, nosotros podemos vivir en esta promesa maravillosa de Dios de estar con nosotros. Esta promesa que Dios hizo a Abraham, Dios cumple su promesa. Nosotros vivimos anclados en la roca fuerte, Jesucristo. Y hay momentos que uno se pregunta, Señor, ¿y qué va a pasar? A veces que en ese proceso uno quiere desesperarse. Pero quiero decirte una vez más, como Dios le dijo a Sara, y te lo digo a ti, yo me lo digo a mí mismo, como Dios nos habló, así Él va a cumplir su promesa. Como Dios nos dijo, nos va a visitar. Como Dios en su gracia,
Como Dios en su gracia tiene su tiempo, como Él nos dice, hay un tiempo. No te preocupes, sigue confiando. Y cuando se cumpla esa promesa en tu vida, tú vas a ver la paz, tu fe va a incrementar y también vas a sentir un gozo tan grande. Yo leía, y para terminar, la historia de Hudson Taylor, y contaba, y esto estaba leyendo un predicador, un pastor que se llama Ray Stedman, y él contaba esa historia de Hudson Taylor cuando estaba en la China, y él salió de la China. Entonces Dios le dijo, él sintió el llamado de Dios de ir a la China, pero cuando llegó a la China, pasaron un montón de cosas que él comenzó a dudar sobre lo que Dios le había llamado a hacer. Dios le prometió que él iba a estar como misionero en la China todo el tiempo. Y él salió. Él dice que le faltaba dinero para hacer la misión. Entonces, ese dinero, ese cheque nunca llegaba. Entonces, lo que él hizo fue irse con todas sus maletas a otro lugar. Cuando llega al lugar, se pierden las maletas. Las personas que él había dicho que lo ayudasen se roban las maletas. Después él está en una casa y no tiene ninguna esperanza, le roban. Tiene un compañero de misiones, el compañero de misiones lo deja. Y no tenía ninguna esperanza, ya estaba ya listo para dejar las misiones y dejarlo todo. Y ya a lo último, cuando él menos lo esperaba, yo diría, en contra de todo, Dios le provee de una persona que ni tan solo él conocía, escribe un cheque anónimo y le envía el dinero exactamente que él necesitaba para cumplir con la misión que Dios le había encomendado. Entonces, cuando él ve cómo Dios en su gracia cumplió con esa promesa maravillosa que le hizo desde el principio cuando estaban en Inglaterra, él agradece al Señor porque Dios cumple su promesa a pesar de la contrariedad, a pesar de todo lo que uno ve, porque no es, como estaban cantando el himno, no es por vista, es por fe. Es por fe. Y cuando Dios cumple esa promesa, ese cumplimiento da a Hudson Taylor paz, da a Hudson Taylor una fe más grande y da también gozo, el gozo de ver a Dios actuando. Mis hermanos y mis hermanas, no se desesperen, no nos desesperemos. Hay momentos que dicen, bueno, Señor, vas a cumplir, y cómo es que Dios, si no ha hablado, si Él nos ha llamado, no se preocupen, confíen, porque la promesa se va a cumplir. Es como Habacuc dice, espérala, porque se va a cumplir, porque el justo por la fe vivirá. Hermanos, y cuando se cumple la promesa, como le digo una vez más, es el gozo que sentimos, es la paz que Dios nos da, y es la fe que incrementa. Eso es, mis hermanos, cumplimiento de la promesa maravillosa de Dios. Este fue el cumplimiento aquí para Abraham y para Sara, y se nos ha dejado como un ejemplo cuando nosotros estamos en esa situación, en ese proceso difícil que estamos pasando. No desmayes, sigue confiando, porque tú vas a ver el gran gozo que Dios te va a dar cuando tú veas el cumplimiento de lo que Él te ha prometido. Oremos. Padre amado, ayúdanos
a vivir por fe y no por vista. Ayúdanos a confiar en el Dios que cumple con sus promesas. Ayúdanos, Padre, a esperar, a tener paciencia en ese proceso que tenemos que pasar antes de ver el cumplimiento de tu promesa. Padre, gracias por ser nuestro Padre, por tus promesas. Gracias, Padre, por tu pacto. Y gracias, Padre mío, por la fe que nos das en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.